Hoy vamos a entrevistar a Damián Donnelly y a Diego Ayerza, dos miembros de la Fundación Espartanos. Y si tengo que titular la entrevista de hoy, diría víctima o protagonista. ¿Espiritualidad sí o espiritualidad no? Bueno, acá vamos a tener a dos personas que nos van a llevar seguramente a la espiritualidad sí y al protagonismo también. Bueno, acá estamos con Damián Donnelly, amigo desde hace muchos años, padre del colegio donde mandaba a mis hijos, miembro de la parroquia donde íbamos, uno de los tantos Donnelly que anda, ya nos va a contar un poquito la historia familiar. Y por otro lado, Diego Ayerza, veterinario, vive en San Antonio de Areco, una gran persona que está transitando una enfermedad que se hizo más conocida últimamente, que se llama ELA. Así que también nos va a contar un poquito desde ese lado. Bueno, y arrancando con Damián, que fue el impulsor del rezo del rosario en la cárcel. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, en realidad, una vez hicimos una cosa muy novedosa, eh, que fue la vez que me llevaste a la cárcel por primera vez, eh, que fue muy, muy gracioso también porque, Vos tenías ganas de ir seguramente. no, yo tenía ganas de tomar un café con vos porque mi hija tenía un problema penal y me dijiste, seguime, y yo te seguí y de repente llegamos a una calle toda poseada en el camino del Buen Aire y chocamos contra una barrera que no era la de un country, sino que era una barrera que estaba antes de las tres cárceles que hay en el complejo penal San Martín. Y cuando pasamos la segunda barrera y llegamos al estacionamiento, me dijiste, che Damián, esto es una cárcel. Y digo, sí, ya me di cuenta, pero yo quería tomar un café. Y vos me dijiste, sí, acá hay café, mate, todo. Así que, este, anda pensando qué le vas a decir a los muchachos porque hace 4 años que les enseño a jugar al rugby. Hoy les dije que iba a venir un motivador profesional y anoche me falló. Así que yo que quería hablar del problema de mi hija, terminé hablando ante 15 jugadores de rugby dentro de una cárcel a la que entré por primera vez en mi vida. Ay, ¿te acordás algún nombre de alguno de ellos o no? Sí, fue tremendo, porque el saludo inicial fue muy fuerte. Estaba uno que se llamaba Cachete, otro que se llamaba Diente, otro Liebre, todos llenos de polvo porque estaban entrenando. Me dieron un abrazo, yo estaba todo vestidito de celeste y pantalón clarito. Y bueno, pero la verdad que los abrazos que me dieron me atravesaron mucho y me daba cuenta que no me abrazaban a mí, sino que abrazaban la libertad de afuera, ¿no? Y bueno, yendo a tu pregunta de por qué el rezo del rosario, eh, después de esa primera reunión me quedé muy, muy enganchado. La verdad que sentí atravesado el corazón por... Nunca había estado con gente privada de su libertad y quedé tan conmovido que te pedí volver. Y bueno, se te ocurrió hacer un retiro espiritual. Y me pareció buenísima la idea. La hicimos adentro del pabellón 8, que era el único pabellón que jugaba al rugby en ese momento. Y bueno, yo di una charla sobre el rezo del rosario, cómo... Pero para, ahí cuando la idea de hacer el retiro espiritual adentro de la cárcel, había que pedir autorización al director, no era fácil esa. Bueno, uno lo cuenta como si fuese fácil, nos metimos ahí adentro y también había que comer. ¿Y se te ocurrió algo para llevar a comer? ¿O cómo ideaste ese retiro más allá de que vos hablaste del rezo del rosario? Sí, sí, era imposible. La verdad que todo lo que hiciste vos fue una locura, siempre. Y esta fue una de las primeras locuras, seguramente. Vos ya llevabas 4 años enseñando rugby y habías aprendido la forma de manejarte con el servicio penitenciario para salirte con la tuya, como siempre. Y, y dijiste, el retiro espiritual lo vamos a hacer adentro del pabellón. Es una locura, digamos, es impensado. O sea, y fue un retiro espiritual de un día, que era el 25 de mayo, creo que del 2013. Y bueno, 25 de mayo dijimos, bueno, justo me había llegado una señora que hacía locros a ofrecerme locros para mi familia y yo dije, bueno, compro 40 porciones porque había 40 presos en ese pabellón y llevo 40 porciones de locro y llevamos 40 porciones de locro
compré un librito de cómo rezar el rosario y compré 40 libritos y 40 decenarios. Y dije, bueno, yo voy a hablar sobre cómo el rosario me impactó en mi vida, especialmente en los momentos más difíciles de mi vida. Y cómo siempre tuve, no sé por qué, tuve presente la posibilidad de perder la libertad. Y yo dije, bueno, si algún día me toca caer preso, yo voy a rezar el rosario cuando caiga preso, porque me parece que es una oración que da mucha fuerza y mucha paz. Así que bueno, partimos a hacer este retiro. Yo ya era motivador profesional, porque vos Claro, ya me habías claro, bautizado. claro. Así que, bueno, conté cómo mi casa era bastante parecida a un pabellón, porque éramos 13 hermanos y yo soy el noveno de 13. Y mi casa era la ley del más fuerte, era el reino de la escasez, y, y bastante, bueno, la ley del más fuerte más que Mm. nada. Y bueno, Y siendo el noveno, por lo general perdías. y sí, Sí. tenía pocas chances. Había que pasar desapercibido, que Claro. también es uno de los juegos de la cárcel, pasar desapercibido. Y bueno, a la noche se rezaba el rosario alrededor de la cama de mis padres. Y en ese momento descendía una paz de otro orden en la casa, que era conmovedor, maravilloso, no entendías nada. Después me casé y tuve 5 hijos y hice la misma práctica y pasó lo mismo. Y después, en los momentos difíciles, una enfermedad de un hijo, todos esos rosarios que había rezado se hicieron presentes de una forma espiritual, eh, como diciendo, era para esto, todo lo que habías rezado era para esto. Y bueno, Y ahí dijiste, lo llevo a la cárcel. sí, dije, yo que ustedes lo rezo. Le repartí, después de dar mi testimonio, le repartí los 40 libritos y los 40 decenarios, que es un rosario de 10 cuentas. Eh, y ahí me di cuenta que había algunos que no sabían leer, otros que agarraban el decenario y no sabían cómo colocarlo, si había que ponérselo como un anillo Mm. o darlo vuelta, cómo se agarraba, cómo se sostenía. Y dije, bueno, no, evidentemente alguien rezó alguna vez un rosario y nadie había rezado un rosario. Entonces dije, bueno, evidentemente acá hay que enseñar. Entonces ese día no había tiempo y bueno, volvimos a ir al viernes siguiente. Ahí, para hacer solamente el rezo del rosario. Que Claro, fuimos juntos nosotros dos a empezar solamente con eso. Bien, exactamente. bien. Ahí, hasta ahí. Y siendo la primera vez de Diego, eh, ¿por qué caíste a la cárcel a rezar el rosario? Lo había leído, mi mujer me regaló el libro que había hecho la fundación, que había escrito Fede Galardo, que tenía un montón de entrevistas, un todo diálogos que él había tenido con los presos. Bueno, y nada, sumamente emocionante la vida de ellos. Entonces una realidad que existe a la par nuestra. Y bueno, me emocionó un montón. Alguien me dio tu teléfono, así que te escribí. Escribí en realidad agradeciéndote esa iniciativa que habéis tenido. Ese animarse, ¿no? A dar un poco más. Tu pregunta era, o tu reflexión, cuando visitaste la cárcel había sido, según decía el libro, algo hay que hacer con esto. No se puede dejar así en manos de nadie. Bueno, y te involucraste. Yo creo que estaba en un momento muy sensible por mi enfermedad, en donde algo tenía que hacer, ¿no? Para encontrar una razón, como encontré muchas, ¿no? En el servicio de los demás. Así que bueno, parte de eso, parte de ayudar, ¿no?
Eso ahí- fue el motivo. y ahí la enfermedad, ¿cuántos años venías de enfermedad? Y ya tenía, ponele, 3 años. 3 años. 2 o 3 años. Y es una enfermedad que, por lo general, ¿cuánto? Los ¿Hasta libros, dónde los libros te hablan de 5 años. como mucho? Como mucho. Y ahí vas 3. Ahí iba 3. Y con muchas señales de que no iba por caminos normales de la enfermedad. Así que estaba muy agradecido de que Dios me daba ese tiempo, esa etapa de tiempo. Así que, ¿Y esto de qué año estamos hablando? y 2015, ¿no? 2000. Sí, 2015. Y Pasaron sí, ya 2015. 10 años de eso, más los 3 No, que no, venías de antes. 2012. Claro, Sí. son 13 años de una enfermedad que por lo Sí. general, a lo Sí, te sumo, da- son de entre 2 y 5 años, Ujú. más o menos. Y sobre ¿Me todo, explicás un poco? Porque no me dan las cuentas. sobre todo esta calidad de vida, de Bien. poder seguir hablando, de poder seguir caminando, ¿no? No se da comúnmente. Así que yo recién hoy me animo a decir que es un milagro, ¿no? Yo creo muy fuertemente en Dios. Así que por fe creo que es así. Que no hay explicación en los libros. No te pueden dar una explicación a eso. Incluso mi neurólogo me dice que nunca trató un paciente con ella, como, viste, con esta progresión de la enfermedad que tengo yo. Así Pero, que en bueno. esos 3, cuando ibas 3 años y en todo esto estabas ahí, no se sabía todo esto que han pasado ya 10 años Sí, más. bueno, mucha incertidumbre, a su vez, mucha confianza en él, ¿no? Con mi mujer decidimos poner todo en sus manos, ¿no? Pero poner todo en sus manos de verdad, no, viste, no. Y ahí bueno, y fue así. y ahí buscando, dijiste, bueno, después de leer el libro, ¿cómo fue ese paso para ir una vez a rezar? Bueno, te escribí agradeciéndote y después dije, no puedo quedar solamente en ese mensaje, tengo que ir a conocerlo, ¿no? Tengo que involucrarme y bueno, ayudar de donde sea, ¿no? Esa confianza en que Dios me estaba ayudando, ¿no? Que me estaba dando más tiempo para seguir hablando, o seguir transmitiendo todo lo que yo sentía de corazón, creía que le podía ser de utilidad a los chicos, ¿no? Así que impulsado por eso, me invitó María Emiliani. Yo lo llamé. María sabía Emiliano, que- otro de los voluntarios que venía, sí. Claro, yo sabía que estaba yendo, así que lo llamé para que me llevara, así que fuimos. Y como decía recién Damián, esa primera visita es impactante, porque yo dimensioné, o vos dimensionás realmente lo que es estar aislado, ¿no? Del mundo. Lo que significa estar preso, ¿no? Yo siempre le digo a Damián que para mí, en base a lo que vivimos en esta sociedad tan difícil, ¿no? Con tanta marginalidad, hay mucha gente que le toca eso, ¿no? Le toca eso y no puede salir de esa realidad, ¿no? Esa marginalidad, como cuando hablamos de marginalidad, estamos hablando de falta de muchas cosas, ¿no? El quedar al margen es culpa nuestra, ¿no? Que quedar al margen de una sociedad que camina paralelo a la sociedad de ellos, que es muy carente de muchas cosas, ¿no? Sobre todo, lo que te das cuenta ahí, cuando entras, es que la carencia del amor es tremenda, ¿no? La carencia del amor en el sentido de contención familiar, referentes, un norte, ¿no? Un norte que no le deja ver nada más allá de su realidad, que es la pobreza, la falta de recursos, la falta de ejemplos. Ellos tienen como ejemplos, ¿no? A sus hermanos, a sus padres, como tenemos todos nosotros, que a veces
o en la mayoría de los casos, no existen en su casa. No está el padre, no está la madre, o está la madre laburando, el hermano tal vez ya cayó preso o está muerto. Sí, hay un montón de cosas que vos dimensionás ahí, y conocés y dimensionás como una realidad muy fuerte que nos pasa por al lado cuando llegás a la cárcel. Eso me pasó, como le pasó a mí, como le pasa a todos, ¿no? Y bueno, te pega muy fuerte y decís, bueno, como vos dijiste, ¿no? Algo hay que hacer. Así que cada uno que vamos en eso, ¿no? A ponernos un granito de ayuda, lo que sea, ¿no? Y bueno, y mi sensibilidad, como te dije, yo estaba muy sensible porque estaba todo muy reciente, ¿no? De mi enfermedad. Y parte de que vos sentís cuando estás enfermo es justamente, viste, que los planes que vos tenías o la fortaleza que vos tenías en todo, viste, para ocuparte de todo, para ir por tus objetivos, de repente se caen, ¿no? Se caen. No te sentís tan fuerte, eso que vos sentías o decías yo puedo con todo, bueno, no se puede con todo, y cuando no puedes controlar ciertas cosas, bueno, te puede venir cierta impotencia o bronca, o esa impotencia te puede generar bronca, y quedarte en esa bronca, quedarte en ese por qué, y un por qué tanto, viste, cómo voy a hacer para vivir esto, o nada, ir en busca de ayuda, ¿no? Decir, bueno, no puedo solo, te obliga a nada, a bajar a bajar el copete y decir, bueno, no era el Superman que quería, y buscar ayuda, y decir no puedo. Y en esa ayuda, en ese buscar ayuda, nada, te das cuenta de lo que vale la gente que tenés alrededor, ¿no? Tus amores. Y ahí cuando decís todo esto, la cárcel fue un lugar donde, no sé, te llena de esperanza, un lugar raro, ¿no? Que te estoy diciendo esta pregunta, es raro que te diga, pero te da fuerza cada vez que vas a la cárcel, o, bueno, solamente mi sensibilidad hizo que yo vaya a este lugar a por ahí a dar algo, pero si te llevas algo más de ahí adentro. Bueno, uno va uno va queriendo ayudar, ¿no? Siento que vos tenés mucho para dar. De hecho, es así. Y la satisfacción de poder sacar una sonrisa, por lo menos un ratito, a esa gente que viene muy golpeada en la vida, y nada, te hace esa razón por la que vivir, ¿no? Entonces, a eso iba. La esperanza que vos habrás, en realidad está encerrada en encontrar razones para seguir, ¿no? Para seguir con fuerza y decir, bueno, a pesar de lo que a mí me falta hoy, ¿no? Todavía tengo mucho en mí para dar. Y ese dar, que se lo pido a Dios, ¿no? Todo el tiempo que me muestre cosas o caminos para poder dar lo que todavía tengo, ¿no? Lo mucho que tengo. Es un poco agradecer, ¿no? Lo que todavía tengo, ¿no? No quedarme en la bronca de lo que ya no está, o lo que ya no puedo, sino ver el vaso medio lleno y decir, bueno, todavía tengo mucho para muchas cosas. Así que cuando vas, realmente decir, bueno, sí, a pesar de esto, de todo lo que me pasa, encontré un camino para dar lo que todavía tengo. Y cada vez que te vas de ahí, encontrás, viste, te vas con los chicos contentos que te abrazan. Pasamos todos un momento lindo, te deja mucho, te aporta mucho, aprendes un montón. Las primeras veces, viste, vas a darte, viste, te sentís que vos
pocos sos el salvador de ellos, ¿no? Y cuando vas allá te das cuenta de lo mucho que aprendes, ¿no? Mirá De vos, ellos, ¿no? mirá vos. Así que nos pasa a todos, es un Espectacular. placer, eso sí que da esperanza. Vos decís, bueno, no todo está perdido, esos chicos tienen un montón para dar, un montón para aprender, como yo, ¿no? Lo que me pasa a mí, que aprendo y que digo, ¿cuánto me falta en la vida para conocer y aprender? Creo que a ellos también, así que es un Un win-win. circuito, sí, Acá ganan todos. sí, es un feedback tremendo. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, gracias, Diego. Damián, después de escuchar a Messi, Sí. no es fácil Difícil. la pregunta siguiente, pero mientras que íbamos a entrenar rugby durante 4 años, éramos 2 voluntarios, 1, 2, no muchos más. Pero de repente, cuando se empezó a rezar el rosario, la cantidad de voluntarios se multiplicó por cientos de personas. Más allá de que me imagino que es una obra que viene de arriba, algo en particular que te haya llamado la atención, una manera de salir a pescar gente, ¿no? Que venga a querer dar una mano en principio, después pasa lo que decía Diego después, ¿no? Pero ¿qué cosas te acordás de que salías de ahí con ganas de que venga más gente? Algo que te llame la atención, que Sí. haya producido ese derrame de gente que venga a la cárcel. Sí, fue un. Por ahí fue un golpe. Yo siempre digo que la Virgen disimula bastante mal. Porque pone todo a disposición para que las cosas salgan, digamos, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos ese primer retiro, que hacía referencia hace poco, eh, le comenté a un amigo mío, a Marcelo Dupont, que lo pasó por las redes de rugby, porque la gente sabía que se jugaba rugby o interesados en el rugby, y también se armó una cadena de oración que incluyó equipos de rugby de todos lados, ¿no? Inclusive geográficamente, de Mendoza, de Córdoba, de Mar del Plata, y se armó una cadena de oración para ese retiro de un martes para un viernes, o sea, en 2 o 3 días. Y otro amigo, Martín Lanfranco, me dijo, che, hice una cartulina con los nombres de las personas que hacen la cadena de oración y los horarios en los cuales iban a estar rezando por ese retiro. Y yo te diría que del retiro espiritual lo que más les pegó a los internos fue eso, que haya gente rezando por ellos. Entonces tomamos eso y dijimos, ¿se acuerdan de esa cadena de oración que está en una cartulina? ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos nosotros una cartulina ahora diciendo que rezamos por un retiro espiritual de entretiempo, de cualquier de Maús, o lo que nos enteráramos? Y entonces poníamos en una cartulina, yo llevaba la cartulina, poníamos en una cartulina que estamos rezando un rosario por este retiro espiritual. Y lo que más me divertía era que después firmen con sus apodos, ¿no? Cachete, Diente, Liebre, Corrientes, y todos los apodos de los muchachos. Terminábamos de rezar el rosario, éramos pocos en ese momento, y yo después me iba a jugar al golf, y después de jugar al golf pasaba por donde era el retiro y dejaba la cartulina y me iba. La gente que estaba en ese retiro espiritual no podían creer, yo le ponía un par de fotitos de jugando al rugby y rezando el rosario, y la gente del retiro no podía creer que haya presos de una cárcel de máxima seguridad rezando Por ellos. el mismo día que empezaba el retiro. Entonces venía la pregunta, ¿se puede agradecer? Sí, se puede agradecer. Y entonces ahí empiezan a venir a agradecer, piden permiso, vienen y se empiezan a quedar. Porque, como decía Diego recién, lo que se vive ahí adentro, ¿no? Era lo mismo que pasaba en la familia de mis padres, era lo mismo que pasaba con mis 5 hijos cuando rezábamos con mi mujer en la cama de los chicos. Y volvía a pasar en la cárcel, pasa lo mismo. Hay una paz que es de otro orden, ¿no? Y así fue como se fue multiplicando, después ya el boca a boca, y llegó un momento en que, a locura, dijimos, vamos a visitar al Papa. ¿Te acordás? Ahí. Sí, sí. Decí que Diego en ese momento no estaba entre nosotros todavía, si no hubiese sido uno de los invitados a ese viaje. Te lo perdiste, Diego, llegaste más tarde.
¿Te acordás un poco ese encuentro con Francisco? ¿Cuántos éramos? Sí, fue un encuentro increíble. Nos dedicó 1 hora y media a las 5 de la tarde, más o menos. Eran 10 expresos que acababan de salir, que fue un lío conseguirle los pasaportes, fue un lío conseguir plata para poder costearles el viaje. Y fuimos 20 voluntarios que nos teníamos que pagar el pasaje nosotros. Y llamativamente, especialmente para el Papa, vinieron dos agentes del servicio penitenciario, un director y un subdirector, y también vino un juez de ejecución. Los jueces de ejecución son los que administran las penas de los presos. Y jugaban en el equipo con los presos, expresos ahora, ya habían pagado su deuda con la sociedad, y vivíamos en un monasterio, me acuerdo, en Roma, donde había 10 camas, 15 camas por habitación, que llamativamente lo llamaban celda en el monasterio. Y dormíamos todos juntos. Bueno, cuando nos recibió el Papa Francisco en Santa Marta, y le explicamos quién era cada uno, eh, él se impresionó y unió sus manos, sus dedos, y dijo una frase muy fuerte para nosotros, y creo que para la sociedad. Dice: esto que ustedes están haciendo es integración, ¿no? Integración social, que es justamente lo contrario de desintegración social, ¿no? Y, y nos alentó a hacer esto en todo el país y en todo el mundo. Me acuerdo que nosotros íbamos ahí pensando que le íbamos a mostrar al Papa algo que ya habíamos hecho y que ya estaba terminado, y nos mandó a trabajar, ¿no? Pero fue muy lindo, se dispusieron los 10 expresos enfrente de él, la reunión era solamente para ellos, nosotros voluntarios que estábamos más atrás, había profesionales, empresarios, personas que estaban apoyando la iniciativa y que estaban muy entusiasmados, y bueno, fue una reunión muy, muy conmovedora, ¿no? Y cuando volvimos de Roma, ¿sí? Arrancamos con la idea de hacer una fundación. Por lo general, mucha gente que le gusta por ahí estar en puestos relevantes, ¿eh? Lo vemos ahora con las elecciones y demás, lugares de poder. A vos te tocó, hoy sos el presidente de la Fundación Espartanos. Me imagino porque tenías unas ganas bárbaras de serlo. ¿Eh? Yo había jurado no ser presidente de nada en mi vida. Y siempre cuento de forma graciosa, ¿no? Que cuando éramos los 12 fundadores con vos y teníamos que crear la fundación, dijiste, siempre, esto es una mentirita, ¿no? Que Coco dijo que de un paso adelante el que quiere ser presidente, y todos dieron un paso atrás y yo estaba distraído con el teléfono, ¿no? No, lo cierto es que sí, que no quería ser el presidente, y vos me dijiste: justamente por eso quiero que seas el presidente. Y bueno, sí, hasta ahora no conseguí reemplazo. Perfecto. No, y aparte, más allá de lo gracioso y demás, me parece que es una forma de liderar espectacular, por el que pasa, en mi club pasa también, el que quiere ser presidente no lo es, y el que no quiere ser, bueno, es como lo obligás a hacerlo, es decir, y generás liderazgos desde otro lugar, ¿eh? Claro. Yo digo líderes humildes que van por otra cosa, no por el poder en sí. Sí. Así que esperemos no encontrar todavía otro que te reemplace, porque la verdad que venimos muy bien en ese sentido. Podría decir que ser presidente es lo menos atractivo de todo lo que estamos haciendo en la Fundación Espartanos. Pero bueno, lo hago con gusto porque sé que es un servicio, ¿no? Y bueno, si me dieron algún talento, es para los demás, ¿no? Bueno, entendiste todo. Bueno, volviendo a Diego. Diego, vos seguiste viniendo después de esas primeras veces, pero no solamente a donde estamos nosotros, principalmente que es en San Martín, sino te llaman de otros lados y vas, porque tenés
dificultad para moverte, eh, contalo vos, no sé si has ido a otros lugares. Yo tengo alguna data que por ahí te la voy a reafirmar si vos no lo decís. No, bueno, lo que te decía yo, de eso de agradecer esta realidad que estoy viviendo, esta etapa que Dios me da, la mejor manera de agradecerlo me parece a mí es esto, ¿no? Es servir a los demás. Es donde además yo encuentro, no es una devolución obligada, sino que me enciende, ¿viste? Es donde yo encuentro que sentido a mi vida, ¿no? Así que me encanta y me subo a todos los trenes que pasen, que me manden. Así que si donde me necesiten, ahí voy, ¿no? Alguna palabra siempre queda. Además, como decís vos, ¿no? Ya sabés bien que el que habla no soy yo, sino que, o en este caso por fe, creo que es Dios que me usa, me utiliza, y bueno, y habla Él, ¿no? Pues, en mis palabras puede llegar a un corazón, es Él que está obrando. Así que yo soy feliz de que me elija, ¿no? Así que bueno, ahí voy, no sé, Tengo fotos, porque a Diego le cuesta caminar, pero a lugares donde hay que bajar escaleras y subir escaleras, y tardás un rato largo y estás en Campana, por darte algún que otro nombre, ¿no? Increíble esa cárcel, no sé por qué, te hacen bajar a un pozo, después subir de ese Claro. pozo. Para estar a la misma altura. Bajar para subir hasta en el mismo lugar. Debe ser. Diego, contame una cosa, porque ¿quién era Diego Ayerza antes de la enfermedad y quién es hoy? Claro, mi mujer me dice que, que no cambió, ¿no? Yo creo que Dios te prepara toda la vida para cuando vos tenés nada, para este tiempo, para el tiempo que venga, ¿no? Para el plan que Él tenga para vos, ¿no? Así que mi familia, que era una familia como la de Fabián, ¿no? Muy aferrada a la fe, muy laburadora. Mi viejo impresionante y mi vieja también. Nosotros como tiempo de vacas flacas, éramos 8 hermanos, así que eso nos preparó para salir a laburar entre todos cuando las vacas flacas y bueno, y disfrutar los tiempos de vacas gordas. Así que todo eso yo creo que son cosas, amigos que vos te da la vida, lo que me costó la facultad, un montón. Una carrera de veterinario es una carrera muy difícil, me costó un montón. Mis amigos me ayudaron, yo digo, les agradezco a todos mis compañeros de facultad, porque gracias a ellos me recibí. Así que todas esas cosas difíciles, esa fe, ¿no? Se unieron para que en este tiempo, ¿no? Me sirviera de armas, para decir, bueno, hay que salir de esta también, ¿no? Como salí de otras, hay que salir de esta. Bueno, Y si salí de otras, aferrado a la fe, a la confianza que yo le doy a Dios, de pedirle y Él me dé esa salida, esa luz, ¿no? En aquel momento, bueno, es lo mismo es ahora. ¿Y cómo te referís a tu enfermedad? Vos le metés una frase ahí? No, yo digo que toda esta enfermedad me da pie a vivir todas estas cosas, a estar acá hoy agradeciendo, contándole a la gente, entusiasmándola de que hay muchos caminos para aportar lo que tenemos, ¿no?
hay mucha gente que necesita ese aporte, ¿no? Bueno, todo eso me lo dio la enfermedad. Y todo esto que voy sintiendo, todo este corazón sensible que antes no tenía, capaz que no tenía, pero no al grado que tengo ahora, me hace decir como... Bueno, lo que has logrado con todo esto, ¿sí? Sí. Con el tiempo y con tus palabras y con tu ejemplo, derrama no solamente a muchas personas, sino a tu propia familia. Bueno, yo conozco a varios de tus hijos, sobre todo a Tomás, últimamente, que está con el tema comunicación, que se quedó sin trabajo y lo traje para hacer alguna cosa con nosotros dentro de la fundación y demás, y sin trabajo. Y con ganas de laburar, no dudó en darnos una mano. Así que bueno, de algún lado viene este chico Tomás, que anda buscando que lo ayuden ahí en el tema comunicación. Pero bueno, y para ir cerrando, porque esto se acaba, Damián, me gustaría que digas, no sé, una frase, 2 palabras, algo relacionado a Diego. Diego es alguien de quien querés estar cerca. Mm. Querés estar cerca de él. Porque tiene esa aurea especial y la sabe comunicar muy bien. Me hace muy bien estar cerca de Diego. Muchas gracias a los dos. No, de nada, Coco, gracias a vos.